Vamos a ver también lo que es un lector de SIM. Entonces, en estos lectores de SIM es básicamente los mismos conceptos, no hay ningún cambio. Es esperar a que la soldadura alcance su equilibrio térmico alrededor de la superficie del mismo lector. ¿Sale? Entonces, una vez que alcanza su equilibrio térmico al unísono, ya nosotros podemos extraer ese lector. ¿Cómo podemos hacerlo nosotros sin correr muchos riesgos? Pues vamos a tratar de utilizar una boquilla que esté al mismo nivel de, ¿cómo se llama? Que tenga un mismo nivel de diámetro del componente que nosotros queremos extraer. Si ustedes se dan cuenta, en sus estaciones tienen diferentes boquillas. Si ustedes aprenden a utilizar cada boquilla de acuerdo al diámetro del componente que desean sacar, les va a ser mucho más fácil realizar determinadas tareas. Si utilizan una sola boquilla para todo, pues van a empezar a dañar algunas cosas si no saben dominar su temperatura. Ya una vez que aprenden a dominar sus temperaturas y su nivel de aire, ya es más sencillo que pueden estar utilizando una sola boquilla. Pero mientras tanto, utilicen ese intercambio de boquillas. Para eso vienen prediseñadas sus pistolas con diferentes boquillas. Entonces, si nosotros queremos extraer una pieza más grande, pues lógicamente no vamos a utilizar una boquilla pequeña, vamos a utilizar una boquilla más grande. En este caso, pues voy a cambiar la boquilla que tengo, que uso normalmente, para sustituirla por una que tiene un mayor diámetro. De esta forma va a ser más fácil que yo pueda desoldar lo que es el lector de SIM, ya que requiere, como está más grande, requiere un mayor diámetro para que se aplique el calor sobre su superficie. Vamos a trabajar nuevamente 350 de aire, 350 de calor con un nivel de 3 de aire, y vamos a ver si podemos extraer el lector SIM. Ahora recuerden aplicar el calor uniformemente alrededor de la superficie que ustedes deseen desoldar. De lo contrario, si ustedes aplican calor solamente en un lado, solamente se va a calentar ese lado, y el calor va a tardar en recorrer mucho más tiempo la distancia que necesita para calentar el resto de las conexiones o el resto de las bases soldadas. Entonces vamos a aplicar un calor constante alrededor del lector de SIM y vamos a ver más o menos en qué tiempo nosotros podemos extraerlo, y más que nada ver si sale propiamente sin dañar lo que es su plástico, ya que estos lectores están hechos de plástico interno que sujeta cada uno de los pines para realizar la conexión con la tarjeta SIM. Entonces vamos a ver si podemos extraerlo con este nivel de aire y esta temperatura. Recuerden que todo esto podemos hacerlo mediante gravedad. Si se dan cuenta, no estoy utilizando ningún tipo de base, ya que la tarjeta lógica sigue siendo mucho más pesada que el lector SIM en este caso. Entonces vamos a esperar y vamos a ver qué resultado obtenemos. Ahí está, ya se extrajo el lector, pero observen que todavía falta una parte, entonces nada más aplicamos tantito calor de ese lado. Ahora, incluso si ustedes notan, al trabajar yo con temperaturas altas, también puedo sacar intactos lo que son todos los componentes plastificados, porque disipo lo que es el calor alrededor del componente, evito apuntar el calor hacia una sola dirección, y que de esta forma alcance el equilibrio térmico la zona del centro y no la zona del exterior. Entonces muchas veces se derriten las piezas porque ustedes mantienen un calor constante sobre una misma zona. Por esto es que se dañan muchas cosas, por esto es que se llegan a desoldar otros componentes. Entonces lo ideal es que ustedes dispersen el calor de la forma en que estamos viendo. Aquí, como ven, el plástico salió completamente intacto, no se derritió absolutamente nada, ¿sale? Eso brilloso que se ve es flux, y como vemos también el interior del lector de SIM también están intactos. Entonces a esa misma temperatura vamos a poder extraer este plástico. Ahora vamos a observar lo que pasa si nosotros, al extraer estos
estas piezas plásticas, qué es lo que pasa si no las retiramos rápido del calor que nosotros estamos aplicando. Entonces seguimos a 350 de aire de temperatura con 3 de aire. Entonces vamos a extraerla, pero no la vamos a retirar del calor para que ustedes vean lo que pasa. Ok, ahí ya está, y la vamos a mantener, ¿vieron? Inmediatamente se achicharró. ¿Por qué se achicharró afuera y por qué no se achicharró cuando yo estaba aplicando calor sobre la lógica? Pues porque estos pines están disipando la temperatura hacia la tarjeta lógica, entonces disipan el calor que adquiere el plástico. Al disipar ese calor, pues propiamente el plástico no se va a derretir porque todo ese calor se está disipando a través de la lógica. Una vez que yo lo extraigo, ya no hay ningún lugar donde se disipe el calor, ya no tiene nada hacia donde librarse de todo ese calor, de toda esa temperatura, y entonces el plástico ahora sí empieza a sufrir lo que son deformaciones por el calor directo que se está aplicando. Ahora vamos a hacer lo mismo con la otra parte plástica, igual a 350 de calor con 3 de aire, y vamos a ver cómo debe de salir una extracción limpia y rápida. Esperamos a que se fusione, y ya se fusionó y listo. Quitamos el calor y aún así se mantiene la soldadura caliente porque ya alcanzó un determinado equilibrio térmico, se va a mantener caliente durante un tiempo. Entonces a mí me da a pesar de que son segundos, propiamente a mí me va a dar tiempo de terminar de extraer la pieza que yo estoy trabajando, que yo quiero extraer, porque ya alcanzó el equilibrio térmico esa zona, y va a tardar un par de segundos en recuperar el equilibrio térmico que tiene la temperatura ambiente. Y si ustedes se dan cuenta, si yo la extraigo así y dejo de aplicar calor, lo que es la pieza no sufre absolutamente ninguna deformación, no se daña, no se achicharra, no se dobla, ¿sale? Entonces es eso lo que tienen que comprender al momento de trabajar diferentes componentes. En este tipo de piezas hay dos tipos de técnica. La más segura, que regularmente suelen usar las personas, es cambiar la aleación, los técnicos, perdón, es cambiar la aleación de cada uno de estos pines y extraerlo con malla. Una vez extraído con malla lo que es la soldadura, pues la pieza prácticamente ya nada más hay que aplicar un poquito de fuerza y saldrá. Pero en esta ocasión vamos a extraerla con puro calor. Igual vamos a aplicar flux, seguimos a 350 con 3 de aire y seguimos con la boquilla grande, ya que es una pieza grande. Entonces vamos a aplicar calor uniformemente, pero si se dan cuenta no lo estoy aplicando sobre lo que es la pieza plástica, sino que estoy dividiendo el calor entre un lado y otro, ¿sale? Lo estoy intercambiando entre el lado superior y el lado inferior para que sea lo único que se caliente y no se caliente mi pieza plástica. Entonces vamos a aplicar y vamos a levantar. Listo, ahí como ven ya salió la pieza, no sufrió ningún tipo de daño. Bueno, en la parte de lo que es la parte inferior, ahí sí se daña un poquito por el nivel de aire. Entonces en esos casos tocaría ajustar el nivel de aire a un nivel menor. Entonces como ustedes ven, ahí sufrió un daño mínimo únicamente en lo que es la base donde se estaba aplicando el calor, pero se soluciona reduciendo el nivel del aire. Como podemos observar, por dentro pues no sufrió ningún cambio significativo. Por dentro sigue manteniendo su estructura y lo que son sus pines siguen estando igual de intactos, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que nos estamos dando cuenta? Que mientras nosotros no utilicemos altas temperaturas combinadas con altos niveles de aire, lo que son las piezas plastificadas no se van a dañar. Se suelen derretir normalmente a una temperatura menor de lo que se fusiona en nuestro estaño. Entonces por eso es muy común
que varios técnicos o varias personas que intentan hacer estas labores terminan dañando este tipo de piezas y que les sea imposible reutilizarlas. Entonces, mientras ustedes mantengan esa disipación, mientras comprendan perfectamente cómo es que funciona el estrés térmico en las tarjetas lógicas y aprendan a identificar lo que es el peso y la resistencia de la tarjeta lógica, van a poder empezar a utilizar diferentes niveles de aire, diferentes niveles de tiempo y diferentes niveles de temperatura para acoplarlos a sus necesidades y de esta forma no dañen las piezas. Entonces, al momento de ponerlas es exactamente lo mismo, nada más que al ponerlas hay que disipar más el calor o bajar el nivel de aire, ya que recuerden que están prácticamente las piezas estarían volando, ya que no estarían disipando calor a través de ningún punto. Entonces, si ya empieza a calentar, pues es más fácil que se empiece a derretir, ya que no está disipando en ningún lado. Entonces, lo ideal pudiera ser que empecemos a precalentar la lógica y posteriormente colocásemos la pieza.